Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 30 de marzo de 2017, esta es la hora de la verdad y la crisis democrática en Venezuela. Sale Colombia, claro, el nuevo mejor amigo, a defender a Maduro y a pedir diálogo en Venezuela. Lo que ha faltado en Venezuela es diálogo. El problema de Maduro es que no han conversado con él. El problema de Chávez es que no conversaron con él. Semejantes estupideces es capaz de decir nuestra canciller. Por Dios, un país arruinado, un país que se robaron, un país martirizado, 30.000 muertos en un año. A la canciller lo que le preocupa es que no haya diálogo. Por favor, ¿dónde estamos los colombianos frente a esa crisis de Venezuela? ¿Hace cuánto, queridos oyentes, les dijimos a ustedes que nos íbamos a llenar de venezolanos, que en últimas no son venezolanos, sino que son colombianos, que están de regreso, y que tienen todo el derecho a regresar porque esta es su patria, se nos olvida ese pequeño detalle, que son colombianos por nacimiento o son colombianos por sangre, y están de regreso, porque Venezuela se volvió un mundo imposible. Durante muchos años Venezuela le abrió las puertas a los colombianos. Y allá llegaron, por miles, por centenares de miles y por millones, colombianos a buscar un mejor futuro en Venezuela. Hoy, cuando Venezuela está vuelta a pedazos, esos colombianos están de regreso. ¿Cómo nos hemos preparado? A la manera de la canciller y a la manera de Santos, es decir, de ninguna manera. No entendimos el problema. Ahora está por aquí el ex candidato a la presidencia de Venezuela diciendo que viene a pedir comida y que viene a pedir alimentos. Pero esto no debiera ser bajo una petición. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros con personas de Venezuela que dicen este es un problema humanitario? ¿Cuántas veces hemos dicho que es un genocidio lo que están cometiendo estos marxistas, estos que son los patrones, los amigos, los alcahuetas, los cómplices de los de las FARC que nos quieren traer eso mismo para acá? ¿Otra razón para marchar le faltaba alguna? Señores, ¿cómo Venezuela nos van a poner si no salimos a marchar, si no nos defendemos? No más Santos, no más FARC, no más Maduro, no más Chávez, no más los Castro en Venezuela, en Cuba. No más, no más. Colombia necesita otro destino. Se tiene que sacudir de esto. Y ya de paso, no más General Naranjo, no más corruptos en la presidencia de la República. Aprobada la Justicia Especial para la Paz. Dicen que militares y guerrilleros por igual tendrán el mismo tratamiento. Pero hay que recordar algunas cosas, que la línea de mando para buscar al responsable último está prevista en el ejército. Los generales, todos esos generales que están calladitos la boca con las bonificaciones con las que Santos los ha comprado, los generales activos, todos esos se van para la cárcel por la línea de mando. No hay línea de mando en las FARC. Eso que quede perfectamente claro. Pero otro detallito. La jurisprudencia internacional es absolutamente contundente en que no es válida ninguna forma de amnistía ni de indulto que se le otorgue a militares. ¿Se acuerda cómo terminaron los militares argentinos en la cárcel? ¿Se acuerda cómo terminaron los uruguayos en la cárcel? ¿Se acuerdan que con los chilenos trataron de hacer algo igual e hicieron parcialmente algo igual? No, a los militares hay que defenderlos porque son inocentes, porque estaban
desempeñando una tarea fundamental que el pueblo les otorgó, la defensa de la Constitución, la defensa de las instituciones. Bueno, ya decíamos que había sido elegido Óscar Naranjo, como alguien, William Calderón exactamente dijo con mucha gracia, que ya logró unir a la izquierda y a la derecha en su contra. Ya el Centro Democrático se retiró del recinto para no presenciar esa ignominia y la izquierda votó en contra de Naranjo. Bueno, ahí lo tenemos, pero seguiremos hablando de él. Seguiremos hablando de sus cercanías con los narcotraficantes. Seguiremos hablando de su responsabilidad en la toma del Palacio de Justicia. Él dice que no quiere controversias personales. No lo estamos invitando a una controversia personal. Lo estamos invitando a que como funcionario público y de semejante nivel explique su conducta. Y él es el candidato de las FARC y fue impuesto por las FARC. Que nos quede eso perfectamente claro. La condena a Rafael Uribe Noguera. Nosotros nos preguntamos simplemente, pues 51 años son muchos años de prisión, pero ¿qué se necesita en Colombia para que a alguien le pongan la pena máxima? Dicen que hay una pena máxima en Colombia de 60 años. Si esto no merece la pena máxima, nos preguntamos, ¿hay algún delito? ¿La imaginación humana es capaz de concebir un delito que sí merezca la pena máxima? Esa es la pregunta que nos hacemos. Hablará con nosotros sobre la marcha de pasado mañana sábado el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. La cómica entrega de armas de las FARC. Este señor, Monsieur Arnaud, el francés, es un chiste, que le están entregando muchas armas. ¿Las tiene identificadas, señor Arnaud? ¿Nos puede decir cuál es el número de registro para hacerle seguimiento? Para saber de dónde vienen las armas y para creerle a usted y para creerle a las FARC. Es que pasa una cosa, señor Arnaud, que no le creemos a las FARC. Y usted se entenderá por qué. Pero es que tampoco le creemos a usted. Porque es que los funcionarios suyos, los subalternos suyos, andan azotando baldosa con las guerrilleras y no están vigilando ni controlando nada. Lo que están es apoyando a las FARC. Pero ¿qué tal el ridículo? Que probablemente haya 7.000 armas de los 7.000 bandidos que se llevaron allá, que nadie sabe si son de las FARC o no son de las FARC. Nadie lo sabe, nadie. Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, tiene toda la razón. Eso es lo que llama Cantinflas, y desde Cantinflas para acá todos un relajo. El domingo próximo serán las elecciones en el Ecuador. Unas elecciones de importancia trascendental para el futuro de América. La izquierda, el populismo, la izquierda demagógica, enfrentada a un centro derecho que tiene que hacer una propuesta distinta para estos pueblos. Obviamente el candidato de Correa tiene todas las ventajas del poder y puede que también todas las trampas del poder, pero las elecciones serán de una importancia trascendental. Carlos Alberto Montaner habla del tema en su artículo de hoy. Corea del Norte prepara nueva prueba para misil nuclear. Son las noticias que circulan. Parece que tanto los americanos como otras fuentes de investigación han llegado a la conclusión de que hay movimientos que no serían explicables sino a la luz de un nuevo ensayo de Corea del Norte. Y ahí sigue ese tiranito amenazando al mundo, chantajeando al mundo, porque tiene la bomba atómica. ¿Quién se la dio? Se hunde otro buque de migrantes africanos en el Mediterráneo, 150 muertos. Hablan de 146. Se salvó un niño de 16 años, para contar la historia. Este es un problema de mucho fondo, como lo hemos explicado muchas veces. El colonialismo insensato de Europa en África y la destrucción de África por el comunismo.
por el comunismo. Los que se tiran en balsas al mar se tiran huyendo de los efectos del comunismo. El partido de la U se rebela. Desbarató quórum en la Cámara en el debate sobre el estatuto de la oposición, que no fue aprobado. Aquí se le están revelando ya todos a Santos, ya tiene poca mermelada para pagar, ya tiene poca capacidad de manejar a los suyos, que los manejas a través del dinero, como se manejan ciertas mujerzuelas. Pues el partido de la U se le revela. Bueno, en la Ruta del Sol, lo que hemos dicho, el problema de la Ruta del Sol está por verse. Ahora dicen que la obra se retrasa entre 4 y 5 años. ¿Cuál es el costo social de ese retraso? Y le están devolviendo la plata al consorcio para que el consorcio pague deudas. Y los perjuicios que el consorcio le ha causado al país, ¿eso no existe? ¿Eso no tiene mensura? Sabemos muy bien por qué no se toca el consorcio. Pero esto es inaudito. 4 y 5 años de demora. Repetimos, ¿cuál es el costo social de esa carretera con una demora de 4 o de 5 años, que puede ser de 6 o de 7? La obra va en el 50% y ya debía estar terminada. ¿Quién paga ese daño? El senador Soto perdió la investidura, pero su amiguito, el presidente del Senado, el señor Lizcano, parece que está buscando argumentos para que no se vaya, para que se quede, con abogados en mano, burlándose del Consejo de Estado. Consejo de Estado que sigue sin dictar cierta sentencia. Hay un ciudadano en Colombia que no tiene derecho a la administración de justicia. Es quien les habla. La política chiquita a toda vela. Aquí estamos presenciando unas cosas que llaman político. Nuestro redactor político. ¿De qué habla el redactor político? Que los conservadores se unen con la U o no se unen con la U, que los liberales entonces tienen celos y se quieren huir con la U. ¿Eso es la política, señores? ¿Eso es lo que el país está esperando de la política? ¿Un país que tiene hambre? ¿Un país donde más del 30% de las familias colombianas no tiene con qué desayunar? ¿Un país al que le robaron el futuro? ¿Un país dominado por el narcotráfico? ¿Ese es el tema político? Si la U o no la U, y el de aquí y el de allá, por favor. ¿Saben por qué desprecia tanto a los políticos el pueblo colombiano? Por eso, señores, por eso. Naciones Unidas piden a Putin libertad para los presos de la marcha de protesta. Y mezclamos el tema con una noticia de Bogotá. Ayer, hablando con Federico Hoyo, representante a la Cámara por Antioquia, cuando él hablaba del problema de las enfermedades respiratorias en Medellín, con ocasión de la crisis que están viviendo allá por la contaminación ambiental, le decíamos, y la crisis en Bogotá, nadie la ha mencionado. Nos consta que los hospitales no dan abasto para atender niños, especialmente niños con enfermedades respiratorias muy graves. Hoy salió la noticia, miren ustedes, 350,000 consultas sobre el tema. Esto es un problema gigantesco, gigantesco. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho para que la gasolina sea menos contaminante? ¿Qué se ha hecho para que el diésel sea menos contaminante? Nos estamos asfixiando. No solamente no podemos transportarnos, sino que nos estamos asfixiando. ¿Qué pasó con la mezcla de la gasolina con el etanol? ¿Por qué se detuvo ese proceso? ¿Por qué, Santos? ¿Por qué? Hay tantas cosas que tenemos que preguntar. La señora Theresa May propone convertir en leyes domésticas todas las de la Unión Europea que den seguridad jurídica a los ingleses. El Partido Conservador británico es partido conservador. La seguridad jurídica y la seguridad en general es elemento básico, esencial del pensamiento conservador. Al salirse de la Unión Europea,
dejan de regir las leyes de la Unión Europea. ¿Y dónde quedan los inversionistas? ¿Y dónde quedan los negocios? Theresa May dice, convirtamos eso en legislación doméstica. El principio conservador. Siguen los combates por Mosul en Irak. Y hay ataques terroristas en Bagdad que dejan 17 muertos. ¿Qué está pasando en Mosul? Nos hablan poco. Esa es una tragedia humanitaria de enormes dimensiones, pero recuerden que es el último bastión organizado de ISIS. Es la última batalla, la batalla continúa. El problema es que hay centenares de miles de civiles presos en semejante trampa. El gobierno peruano pide ayuda a los Estados Unidos para socorrer las víctimas de las inundaciones. Llevan 97 muertos y varias poblaciones arrasadas. Los expertos de la ONU que fueron asesinados y decapitados, la mujer eran un hombre y una mujer chilena o de origen chileno y un hombre de origen estadounidense. La mujer fue decapitada y estaban estudiando en el Congo las violaciones masivas a los derechos humanos. ¡Qué horror! Pero aquí no pasa nada. Y en Hoy en la Historia, 30 de marzo de 1746, nace uno de los más grandes genios de la pintura universal, don Francisco de Goya. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Hay mucho nerviosismo, les quiero contar, en la Casa de Nariño con la próxima marcha contra Santos. Están tan nerviosos que no saben cómo confundir y cómo asustar a la población. Por ahí han vendido la idea de que la marcha es contra la corrupción y que el Centro Democrático no tiene autoridad moral. Y nada más lejos que la realidad. La marcha, que será el próximo 1 de abril, es una convocatoria para protestar contra un gobierno que no solo no ha respetado la voluntad popular de un plebiscito, sino que se sienten cada día más cercanos a las FARC y más alejados de sus ciudadanos. Bajo el lema "No más Santos, no más FARC", los ciudadanos expresarán su descontento dentro de unos días en diferentes ciudades del país ante un gobierno que vive de espaldas al sentir ciudadano y a las necesidades de una población de las que parece que cada vez está más lejano el gobierno. No en vano, el presidente Juan Manuel Santos y su gobierno ostentan deprimentes niveles de popularidad, con un descontento ciudadano que alcanza el 74%. Esta marcha, que el gobierno ha querido presentar como una simple protesta contra la corrupción, es mucho más que eso, les decía. Es una marcha contra ese desgobierno absoluto, contra la dictadura que, disfrazada de gobierno democrático, se ha ido instalando en el país de la mano de las FARC, unos narcoterroristas elevados ahora a la categoría de prohombres. Y también esta marcha es un grito de indignación contra un gobierno, insisto, que no respetó la decisión del pueblo en el plebiscito el pasado 2 de octubre. De modo que esos intentos desesperados del gobierno por simplificar la marcha, yo creo que no harán sino aumentar la convocatoria de millones de colombianos que no solo no se sienten representados, sino que se sienten ignorados y burlados, ¿no? La marcha comenzará entre las 9 y las 10 de la mañana en diferentes ciudades del país, 27, y que ya están en nuestra página para que ustedes consulten exactamente el horario y los lugares específicos. En fin, como dice el refrán, queridos amigos, ladran, ladran, señal que cabalgamos, ¿verdad? Sí, señor. Lo que le dijo Don Quijote a Sancho, llegando al pueblo cuando le ladraban los perros. Ladran, Sancho, ladran, señal que cabalgamos. Bueno, Montserrat, desde luego que la corrupción es uno de los elementos que hay que combatir. Pero no muchos. Pero sí. Claro, pero no es la menuda, que Roberto Prieto se reunió con no sé quién y que se robó aquí, que a Márquez Medios le dijeron no sé qué. No, esto es en grande, esto es de verdad. ¿Dónde está mi bonanza petrolera?, dice el pueblo colombiano. El mayor tesoro que acumuló Colombia en toda la historia le llegó por la bonanza petrolera. ¿Dónde está? Se la robaron íntegra, los de Santos y sus amigos.
¿Dónde está el endeudamiento externo? Nos metieron 60.000 millones de dólares de endeudamiento externo. ¿Dónde está esa plata? Se la robaron íntegra. ¿Para qué desgastarnos en la tontería de aquí y de allá? Esos son temas que hay que tratar y que no quiere tratar el fiscal. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Al país se lo robaron. Se lo robaron. Pero estamos diciendo no más Santos porque la gente tiene hambre. Porque hay desempleo galopante, Montserrat, porque llaman empleada a la gente que hace monerías en los semáforos detrás de una moneda que le pague el transeúnte, porque la juventud no tiene porvenir porque es el mayor desempleo juvenil en América, porque las mujeres no tienen empleo porque es el mayor desempleo femenino en América, porque el único negocio que hay en Colombia es el del narcotráfico. Porque en todos los pueblos de Colombia hay las llamadas ollas del narcotráfico para corromper y envenenar nuestra juventud. Tenemos demasiados motivos para marchar. ¿Y por qué este gobierno, indigno, ilegítimo, que se robó las elecciones, le entregó el país a las FARC, a unos bandidos, a unos criminales, a unos comunistas asesinos que se tomaron la república? Porque Santos se las entregó. Montserrat es no más Santos, no más FARC, no más comunismo, no más podredumbre, no más pobreza, no más miseria. Eso es lo que vamos a decir en las calles. Y no es en estos días, Montserrat, es pasado mañana. Es que el tiempo corre. Mañana. El tiempo corre. Sí. Pasado mañana sábado estaremos en la calle. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 30 de marzo del año 17, son las 6:30 de la mañana. Durante la elección del general Coca Naranjo, como le dicen los de la FARC, como vicepresidente de la República, por parte del desprestigiado y mermelado Congreso, se presentó el milagro político del año. Es tal la desconfianza que despierta su nominación por parte del camarada Santiago, que logró unir instantáneamente la izquierda y la derecha. Por un lado, el polo democrático, representando la tradicional izquierda, y el centro democrático como expresión opuesta. Los dos se unieron para elevar sus reparos. El polo acusó al automejor policía del mundo de hacer parte de un gobierno que no respeta los derechos de los pobres, y el uribismo lo señaló de no pertenecer al partido del vicepresidente. El polo se abstuvo de votar, y el centro democrático, encabezado por el mismo expresidente Uribe, se retiró del recinto. El senador Alexander López, quien sí conoce al personaje de Marras, anunció que su partido no acompañará la elección por considerar que el gobierno Santos es ilegítimo. Dijo en el Congreso y ante el mundo que en el 2014 su campaña política incurrió en fraude al violar los topes de financiación. El poeta y acupuntor Roy Barreras Montealegre intentó salir al paso al advertir que no hay mejor garantía porque el general no tiene sexo o militancia política. Sin embargo, su filiación fue resuelta por los congresistas de la Comisión de Acreditación, y en un atropellado informe fast track habilitaron su hoja de vida. Ya el presidente Uribe lo había habilitado pasando por encima de 11 generales. ¿Y saben quién lo postuló? Atérrense. El hijo del inmolado líder Luis Carlos Galán Sarmiento, el señor Carlos Fernando Galán. Doctor Londoño, algún día tendremos a Garavito como director de Bienestar Familiar, y a Rafael Uribe Noguera como defensor de los niños, a Roberto Prieto como director de presupuesto, pues ya tenemos a Timochenko como héroe de la patria. Ver para creer, dijo un ciego. Bueno, el general Naranjo, Dios mío bendito, qué personaje, por Dios. Y entonces él dice que no quiere debates personales.
Eso sí, eso le permite no explicar qué estaba haciendo en la toma del Palacio de Justicia. ¿Tenía a su cargo la protección de los magistrados de la Corte? ¿Sí o no? ¿Por qué no protesta Carlos Medellín y por qué no protesta Yesí Reyes, sabiendo que este sujeto dejó abandonados a sus padres en el Palacio de Justicia? A ver, pues. Bueno, ni una palabrita, ni una palabrita. Muy bien. ¿Y qué pasó en Potrerito Jamundí? ¿Y cómo son sus amistades con Danilo, alias Daniela González? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo fue el trato que les dio a los Rodríguez Orejuela cuando estaban allá en la cárcel bajo su jurisdicción y salían de la cárcel cuando les daba la gana para hacer fiestas en sus casas? A ver cómo es la historia del general Naranjo y cómo es la cosa de las caletas de chupeta. ¿Y cómo fue la visita que le hicieron a usted cuando le mataron sus 2 ángeles de la guarda a ver si usted estaba vivo? Y a ver si lograba desviar la investigación en lo que es especialista. Y después dijo que habían sido las FARC. Y el general Martínez dijo que había sido la derecha, y el general Martínez lo desmintió diciendo que habían sido las FARC. Y el general Martínez fue destituido. Muy bien, ese es el sujeto que tenemos de vicepresidente de la República. Bueno, digno vicepresidente del presidente. Logró unir la izquierda y la derecha. Tal para cual. Sí. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Hoy no les voy a empezar hablando de Donald Trump, más adelante sí de una nueva controversia en su gobierno, pero les voy a empezar hablando de mujeres. Ese es el tema generalizado de el día. Y es que el Instituto Nacional de Abuso del Alcohol y Alcoholismo de los Estados Unidos publicó ayer un estudio que está generando alarma en este país y es relacionado a las mujeres mayores de 60 años. Dice el estudio que ha aumentado dramáticamente la incidencia de fuertes borracheras, o lo que llaman aquí binge drinking, entre las mujeres, que desde el 97 hasta el 2014 ha aumentado un 4% anual la cantidad de mujeres que se están comportando de esa manera. Entre los hombres se ha mantenido relativamente estable la cantidad de hombres que tienen estas borracheras esporádicas, que se meten estas borracheras esporádicas. Los expertos no dicen que se trate de alcoholismo, pero sí dicen que se trata de un comportamiento preocupante especialmente para las mujeres que pesan menos y cuyos cuerpos tienen menos tolerancia para el alcohol. Dicen que los efectos pueden ser mucho más graves. Los peligros de comportamiento pueden ser lesiones, accidentes, quemaduras, homicidios, suicidios y agresiones sexuales. Y en salud dicen que estas borracheras, este comportamiento puede generar enfermedades de hígado, del corazón, problemas de sueño, depresión, derrames y algunos cánceres. Se estarán preguntando por qué los especialistas no se han podido contestar esa pregunta. Hay algunos que infieren que es porque estas mujeres que son baby boomers, que ahora están pasando de los 60, pertenecen a una generación que bebió más en su juventud y que simplemente continuaron así a lo largo de su vida. Otros dicen que eso no es cierto. Lo que sí están seguros los especialistas es que el problema no es solo aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Dicen que en el planeta Tierra en este momento las mujeres están bebiendo a la par con los hombres. Y ahora sí vamos a hablar del gobierno, porque Ivanka Trump, la hija del presidente Trump, fue contratada oficialmente como asesora de la Casa Blanca. Ellos durante la campaña habían dicho que no era así, pero ahora sí, ya es una empleada más de la Casa Blanca, es una asesora de su papá. Controversia es si esto se trata de nepotismo. Ella y sus abogados están diciendo que no, que absolutamente no. Primero, porque no le van a pagar un centavo por su trabajo asesorando a su padre. Y número 2, porque va a seguir todas las reglas que le corresponden a los demás empleados de la Casa Blanca. Ustedes recordarán que su esposo Jared Kushner ya es empleado, asesor del presidente. La pareja tendrá acceso a información de seguridad nacional. La otra controversia es si está suficientemente preparada y tiene conocimiento para estar en ese puesto. Quienes la conocen de cerca dicen que es una mujer brillante, inteligente, disciplinada
y mucho más controlada que su papá. Y ahora vamos a hablar de la otra Trump, de Melania Trump, la primera dama, que había desaparecido de los actos públicos y reapareció ayer nada menos en un evento en la Casa Blanca para otorgar el Premio Internacional a Mujeres con Coraje. Y de 12 mujeres, la elegida para hablar a que los asistentes al evento fue la colombiana Natalia Ponce de León, reconocida por su trabajo en defensa de las víctimas de ataques con ácido. Ella dijo, y esta es su cita textual: el día de mi ataque morí, pero volví a renacer a una vida que hoy creo es mejor, pues tengo una misión y un propósito. Melania Trump, la primera dama, dijo por su parte que Ponce de León y las otras 11 mujeres que fueron galardonadas son personas que inspiran al mundo porque no se han dejado definir por las circunstancias. Y finalmente les voy a hablar de otra controversia que ha estallado aquí y hay que mencionar, y es que los republicanos del Congreso votaron el martes para eliminar la protección de privacidad en el Internet que había sido aprobada por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos y por el gobierno del presidente Obama en sus últimos días en la Casa Blanca. Los defensores de la privacidad y grupos de consumidores están enfurecidos porque estas reglas lo que hacían era exigirle a proveedores de Internet, a las compañías de cable, que le notificara a sus clientes si iban a vender la información de lo que ellos estaban haciendo en Internet. Estas compañías pueden vender la historial de búsqueda de las personas. Estos historiales valen miles de millones de dólares en anunciantes porque saben exactamente en qué está interesada cada persona, cuáles son las búsquedas que hacen, cómo se están moviendo, y es una afrenta total a la privacidad, dicen los defensores de la privacidad. Hay tanta furia que hay grupos que están amenazando con publicar los nombres de los congresistas republicanos que votaron a favor de eliminar las protecciones de privacidad y además de vender sus historias de búsquedas en la Internet. Grupos de defensa de derechos civiles dicen que el presidente Trump tiene ahora una oportunidad de estar del lado correcto de la historia y vetar este voto congresional que fue por el medio de divisiones partidistas. Le están pidiendo que se vaya contra los republicanos y esto lo están pidiendo incluso grupos conservadores. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, Pape. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Natalia Ponce de León, qué mujer, qué ser humano. Ese sí es el prototipo de la mujer. Qué valor el suyo, qué coraje, qué grandeza de alma hay en esa mujer. Le destruyeron parte del cuerpo, le llevaron el alma a unas alturas para que desde donde estamos la miremos conduciendo la batalla por la mujer, por su dignidad, por lo que representa. ¿Qué mujer es Natalia Ponce de León? Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. El gobierno nacional había anunciado un proyecto de ley para adicionar al presupuesto general de la nación, doctor Londoño, 6,2 billones de pesos, en aras de incluir los recursos adicionales que se obtendrían por la reforma tributaria. Sin embargo, Hacienda radicó ayer un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para que la adición sea de 7,7 billones de pesos, es decir, 1,5 billones por encima de lo que informó en su momento. Cárdenas insiste en que así el presupuesto para inversión no se reduce en 2,8% como inicialmente se aprobó en el Congreso, sino que se incrementará en 7,2% según información que recoge hoy el diario El Tiempo. Doctor Londoño, en los primeros 3 meses del año, el gobierno ha colocado ya títulos de tesorería TES por 8,5 billones de pesos. Su meta es colocar 33,3 billones de pesos en 2017, acompañados de la ingente deuda externa, sobre la que ya hemos informado aquí en la Hora de la Verdad, que supera los 122.000 millones de dólares y que pronto corresponderá al 50% del PIB. Por otra parte, la tasa de usura se mantendrá en 33,5% hasta junio, según decisión de la superfinanciera, a pesar
de que el Banco de la República ha bajado la tasa de intervención interbancaria a 7%. Recordemos, doctor Londoño, que en 2010 la tasa de usura llegó a estar en 21,3%, como lo recuerda ayer la revista Dinera. Es decir, que en los últimos 7 años pasó de 21,3% a 33,5% la tasa de usura. Algunos analistas, según informa el diario La República, consideran que la tasa de usura no baja debido en gran medida al aumento de la cartera vencida que se disparó en el último año en Colombia. Suena un poco extraño, doctor Londoño, que si los consumidores no tienen cómo pagar, la salida sea mantener los intereses o subirlos. Pero bueno, en eso estamos. Prosperidad para todos. El pueblo entero, la industria, los empresarios, todo el mundo pidiendo tasas más bajas para poder trabajar. Y lo que ha hecho este gobierno es subir la tasa del 21 al 33. Tasa de usura. Desmóntense de esa historia, que esa es una manera de contar las cosas. Es la tasa de interés máxima que los bancos le pueden cobrar a la gente. Y suele ser esa la tasa de los créditos de consumo. Las tarjetas de crédito pagan normalmente esa tasa o algo muy vecino a esa tasa. Y la gente no está teniendo con qué pagar semejante deuda. No tiene con qué pagarla. Y entonces lo que recomienda un experto de la República, que lo creemos muy poco experto, es que la manera con que los bancos se defienden de un empobrecimiento de la cartera es subiendo más las tasas de interés. De manera que al enfermo que está tirado en su cama, lo cogen a golpes para aliviarlo. Muy buena terapia, muy buena. El tema de las tasas de interés y de la cartera es un tema gravísimo para Colombia, gravísimo. Bueno, estamos esperando que en algún momento nos pueda atender el doctor Alejandro Ordóñez, con quien teníamos un compromiso para esta hora. Seguramente sus muchas ocupaciones se lo han impedido hasta el momento. Pero vamos adelante con noticias y con temas. Nos dicen que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela asumió todas las funciones del Parlamento de Venezuela. Así es. Es decir, se acabó el poder legislativo de Venezuela, es decir, estamos en una tiranía, porque ese Tribunal Supremo fue nombrado en una noche a la carrera por Maduro entre sus amigotes. ¿Sabe qué está alegando el Tribunal Supremo de Justicia, doctor Londoño? Resulta que el gobierno del presidente Maduro había solicitado autorización para crear empresas mixtas. El Parlamento pues no había dado esa autorización y entonces el Tribunal Supremo de Justicia, entre otras cosas, justifica esta decisión que usted acaba de informar debido a una omisión institucional parlamentaria. Y luego entonces ya no existe impedimento alguno para que el gobierno pueda crear empresas mixtas en aplicación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer en foro en la Universidad Sergio Arboleda, doctor Londoño, Miguel Enrique Otero, el presidente del diario El Nacional, y Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López, quienes también nos acompañaron aquí en la Hora de la Verdad el martes y el miércoles, insistían en que PDVSA no tiene nada que hacer. PDVSA, otrora la gran empresa petrolera de América Latina, hoy en día está produciendo pollos. Y la única forma que tiene para poder explotar petróleo es haciendo sociedades mixtas con empresas extranjeras que tanto criticaron porque se quedó sin capacidad de producir petróleo. ¿Cómo les parece? ¿Será que hay una empresa extranjera que se atreva? Yo no creo. No, sí. Santiago, usted está siendo muy injusto con PDVSA. Yo salgo en defensa de PDVSA. A ver, doctora. Pues porque está produciendo pollos y arepas también. Bueno. Usted no puede, no, Santiago, no se puede escamotear la verdad. ¿Y las arepas de PDVSA qué? De acuerdo, pollo y arepas. Bueno, pollos y arepas. Esto es eso es PDVSA, pollos y arepas. Pollos y arepas. La empresa petrolera que era modelo en América Latina. Y una de las empresas petroleras modelo en el mundo. Está produciendo pollos y arepas. No se preocupe, doctor, que aquí los soldados de la patria, los héroes más grandes que ha tenido América Latina, están desmatonando. Los que gritaban paso de vencedores los tienen de jardineritos. Antes de saltar, pues, de jardineritos, pero para arrancar matas, ni siquiera para sembrarlas. Sembrarlas. Por supuesto. Ay. Bueno.